En los próximos minutos va a estar con nosotros Rafael Fernández, integrante del Partido de los Trabajadores, y yo podría decir un término que hemos inventado con Jorge Gatti, que es presidenciable por el Partido de los Trabajadores, aunque en la interna creo que no va a haber mucha competencia. Rafael, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a la audiencia. La verdad que no es común y esperamos que cunda el ejemplo en el conjunto de la prensa, ¿no? La idea es, a pesar de que Buscadores no es un programa de televisión nacional, pero es una coproducción privada, es que todos tengan la misma posibilidad en estas internas, la misma visibilidad nacional de decir aquí estamos, somos un precandidato. Esto no es ningún mandato legal ni de la dirección del canal, simplemente lo hemos resuelto con Gorsi y con los compañeros y la producción, que cada uno tenga la misma visibilidad, por lo menos en una oportunidad así. Trámites en la Corte Electoral, ¿todo bien? ¿Van a participar de las...? Sí, la parte formal está allanada. Ahora estamos en la etapa de confección de listas a las internas, que implica más de 500 como mínimo, pero más de 500 candidatos a la convención. Eso requiere todo un trabajo de organización muy grande, porque hay que recabar las firmas, la conformidad de cada candidato, que puede estar muy lejos, etcétera. Pero bueno, eso es parte de lo normal en la actividad política que desarrollamos. Y por lo tanto, bueno, vamos a las internas del 1 de junio. Como tú decías, no va a haber competencia. Para nosotros es una obligación que establece la legislación, no es una necesidad que surja de una definición interna. Pero bueno, es una oportunidad para empezar a discutir las cuestiones. De hecho, la campaña electoral ya empezó. Defininos el Partido de los Trabajadores. ¿Dónde están ubicados? ¿Qué son ustedes? Bueno, es un partido de izquierda que fundamentalmente surge en la lucha contra la dictadura militar. Y después ha marcado, en particular, si uno dice, bueno, la primera presentación electoral fue en el año 1984, de alguna manera el planteamiento que hacíamos era que aquel pacto del Triunfal estaba marcando un compromiso del conjunto de los partidos políticos en mantener no solo la estructura del aparato militar, sino también una serie de pactos que se habían forjado por parte de la dictadura con el Fondo Monetario Internacional, el pago de la deuda externa, la garantía de los depósitos en dólares que se firmaron por todos los candidatos en aquella época. Y decíamos que de alguna manera esto que se ve hoy en parte de muchos compañeros, muchos trabajadores, una decepción con el Frente Amplio, de alguna manera estaba allí ya ¿no? el origen, en una integración a un régimen social, al régimen capitalista y a el cumplimiento de una serie de pactos que había con sectores del imperialismo. Jorge. Si uno tuviera que analizar el Partido de los Trabajadores para alguien que es de izquierda, ¿qué es lo que no le conforma al Partido de los Trabajadores de lo que no ha hecho el Frente Amplio para ser una opción distinta de izquierda también? Es decir, el gobernar implica que muchas utopías a veces no se pueden cumplir. Muchos paradigmas tampoco son llevados adelante. ¿Ustedes creen que no es así, que las utopías se deben cumplir, que los paradigmas deben ser los mismos de antes? No partiría de la palabra utopía para definir lo que nosotros nos planteamos. Nosotros planteamos superar el capitalismo. Obviamente que todo lo que es humano es imperfecto y por lo tanto no me planteo que las cosas sean perfectas de arranque ni nada que se le parezca. El problema es si podemos plantearnos la superación de un régimen social que en todo el mundo está colocando un desempleo masivo, sobre todo entre los jóvenes, 50%, 60% de desempleo entre los jóvenes en el sur de Europa, sobre todo en España, en Portugal, en Grecia. Entonces, es un régimen social que ha llegado supuestamente a su victoria, ¿no? Es decir, había el proceso de restauración capitalista en China, en la ex-URSS, y sin embargo no coloca una salida para la humanidad. Tenemos cada vez más posibilidades de guerra, cada vez más destrucción del ambiente en función del lucro. Pero en Uruguay no tenemos un sistema capitalista, o el Frente Amplio es capitalista. No, totalmente. Más capitalista que los gobiernos anteriores. Lo que están haciendo con Aratirí, yo después voy a mostrar, estamos formando parte de una campaña, obviamente, que integran otros sectores, para que haya un plebiscito y que el pueblo decida. Porque lo de Aratirí es escandaloso. Esta idea de que se ponga un caño desde 33 hasta Rocha para sacar, utilizando agua gratis prácticamente, para sacar las riquezas naturales y que no quede nada en el país. Esto, mire, hay textos de Vivian Trías que habla el hierro es nuestro en contra de este tipo de cosas. No se le hubiera pasado por la cabeza a ninguno de los fundadores del Frente Amplio. Entonces, ni siquiera muchos de los actuales, el presidente de la República actual, hace 10 años probablemente hubiera estado en contra. Entonces, estamos ante un nivel de adaptación política a los intereses de las multinacionales, del gran capital, de los bancos, que es escandalosa. Y que no tiene nada que ver con las aspiraciones de los trabajadores ni las aspiraciones de los que militaron toda la vida a la izquierda, incluso con los cuales yo pude haber discrepado muchísimas veces sobre muchas cosas, pero que teníamos
un objetivo común que era la superación del capitalismo. Te hago una más cortita, porque yo lo demás también quiero preguntar, pero es en el mismo tema. Es decir, ¿pero al Uruguay le va bien o le va mal con el sistema que se está Y a aplicando algunos ahora? uruguayos le va muy bien. A capitales transnacionales que no son uruguayos le va muy bien. Al conjunto de los trabajadores que tienen impuestos a los sueldos, que este año se van a recaudar 41 millones más de impuestos a los sueldos que el año pasado por trampas que se hacen con el índice de precios al consumo y cómo se ajustan la base de prestación y otra serie de indicadores, van a pagar más de impuestos, los salarios están prácticamente congelados en los últimos años y las ganancias de los bancos y de las grandes empresas son fabulosas. Entonces, si yo le digo que alguien que gana 14.000 pesos está bien, estaría mintiendo. Y estamos hablando de que la mayor parte de la clase trabajadora gana menos de 14.000 pesos. Alberto. Hace un tiempo aquí en la mesa alguien del 26 de marzo estuvo con nosotros y yo le recordaba una entrevista contigo con el candidato a la vicepresidencia a fines de los 80 del PT, que me llamó mucho la atención porque me habían enviado el boletín del Partido de los Trabajadores y me lo puse a ver y en todas las páginas, el Frente Amplio ni siquiera estaba en la Intendencia, todas las páginas eran contra el Frente Amplio, eran opositoras a la coalición de izquierda Frente Amplio. Ya era un punto de vista de ustedes. Y les preguntaba, bueno, ¿y no van a decir nada contra el capitalismo, contra el Partido Blanco, el Partido Colorado? El único enemigo de ustedes es el Frente Amplio. Se lo planteaba a este dirigente político. Pasó un tiempo, ¿el PT sigue teniendo como objetivo únicamente atacar el Frente Amplio o también diversifica un poco y enfrenta gente de derecha? No, de ninguna manera. Yo no concedo que nosotros hagamos el ataque solo al Frente Amplio. Hoy está el Frente Amplio en el gobierno y cuando estaba Sanguinetti en el gobierno nosotros estábamos a la cabeza de muchas de las luchas en contra de la impunidad. Es decir, no era que polemizábamos con el Frente Amplio porque se suponía que estábamos en un terreno de oposición a ambos grupos. Pero en aquel momento te acordás que yo te repasé todas las páginas y bien. no había un solo artículo yo no que puedo atacara a discutir Sanguinetti. lo que alguien percibe, porque lo que alguien percibe es lo que para él es la verdad. Es decir, yo no percibo lo mismo que de nuestra acción de esa época. Repito, creo que el centro de nuestra acción estuvo en una serie de luchas muy importantes. La huelga de la construcción tuvimos un papel fenomenal contra el gobierno de la calle, en la oposición a todas las privatizaciones, en contra de la privatización de Pluna. El Frente Amplio en esa época la admitía y de hecho no impugnó el artículo que implicaba la privatización de Pluna en aquella época. Entonces no, es decir, que desde la percepción de alguien que se siente vinculado al Frente Amplio, se lo vea de esa manera y se lo diga de esa manera, yo no lo puedo discutir porque es la visión de esa persona y yo no estoy en su cabeza. Pero no es esa la realidad. El problema para nosotros es que hoy hay un gran acuerdo entre los principales partidos sobre la política económica. Es decir, prácticamente no hay debate sobre eso. Se podrán debatir detalles, pero no lo central. Entonces, eso refleja obviamente que el Frente Amplio ha abandonado muchos sus postulados y la oposición no es tal. La oposición lleva adelante los mismos planteamientos en lo esencial y se tiene que discutir sobre si se agrava un poco tal pena o tal otra en la parte de la seguridad, pero ni siquiera en eso hay una gran diferencia entre los partidos. Simplemente, y bien cortito, yo veo coherencia en lo que tú estás hablando, te diría que estoy de acuerdo. Lo que decís, lo que te veo más cerca de los partidos tradicionales que del Frente en este sentido, aunque haya algunas cosas, a no ser por el tema del capitalismo. ¿Cómo te lo voy a preguntar? Si vos tuvieras que elegir entonces un país de América Latina como referente, ¿cuál país dirías es este estilo de gobierno el que yo quiero? No, de ninguna manera. ¿No hay ninguno? No, porque creo que hay toda una serie de experiencias políticas que obviamente son muy interesantes porque han sido experiencias multitudinarias, los procesos de Venezuela, etcétera. Nosotros creemos que esos procesos, en la medida que no se plantea la superación del capitalismo, entran en un agotamiento. Es decir, hoy Venezuela tiene una crisis y un desorden económico muy grande. Entonces, está bien, pero Cuba y Venezuela hablan parecido a lo que decimos. Cuba está en un proceso que para nosotros desde hace unos cuantos años de cierto proceso de restauración capitalista. Cuba, por otro lado... Pero sigue siendo capitalista para vos Cuba. No, yo no digo eso. Digo un proceso de restauración capitalista que no es lo mismo. O sea, de algo que no era capitalista a este proceso. De todos modos, el más Cuba cercano estuvo siempre bajo Cuba. la órbita de la Unión Soviética. Es decir, no siempre, al principio la revolución fue otra cosa, pero en determinado momento se empezó a burocratizar y a tener una dependencia muy grande respecto a la Unión Soviética, que para nosotros era un régimen que tampoco es de los O sea que sería una experiencia nueva, novedosa en el mundo. Todas las revoluciones rusas, china, cubana, etcétera, fueron novedosas. Lamentablemente, por distintas razones que obviamente exceden un reportaje breve, habría que analizar por qué se llegaron a ese tipo de degeneración. Pero ustedes no plantean la revolución en este momento, van a ir a las elecciones. No, bueno, obviamente que para que estamos se entienda, hablando, si no, estamos están juntando hablando armas. de un proceso en el cual estamos hablando de un proceso, es decir, eso
Lamentablemente fue una experiencia que algunos sectores minoritarios ejecutaron en los 60, es decir, no recorrer con el pueblo, con los trabajadores, toda la experiencia que hay que recorrer de lucha con el pueblo y hacerlo en forma de acción minoritaria de un grupo. Nosotros nunca estamos de acuerdo con ese planteamiento y siempre estamos vinculados a que la clase obrera se independice políticamente y se postule como alternativa, porque es realmente la que nos parece que puede dar una salida nacional. Nos quedamos sin tiempo, pero en 30 segundos. ¿Descartan o no, por ejemplo, que Unidad Popular es una pequeña alianza ahora, ¿no? Está por allí el 26 de marzo, está... ¿Descartan o no poder, por ejemplo, terminar de cara al 26 de octubre en esa pequeña coalición? Nosotros somos partidarios de que no haya una atomización y una dispersión de votos de aquellos sectores que están planteando que el Frente Amplio no resuelve los problemas y que quieren construir una alternativa de izquierda. Tenemos diferencias políticas, obviamente, pero creemos que es posible un frente político, un frente electoral, en el marco del cual habrá que seguir discutiendo mil cosas, porque obviamente son distintas posiciones, distintas fuerzas, pero que creemos que puede expresar un frente de izquierda, un canalizar de alguna manera a todo un sector de trabajadores, jóvenes de izquierda que quieren otra salida. Gracias, Rafael. Quería mostrarles a ver esto que me parece muy importante, no sé si se ve. Capaz que se lo mostrás a la cámara que tenés a la izquierda. Disculpe nuestro director porque... No estaba previsto. Esto es una enmienda constitucional, una propuesta de enmienda constitucional, no la impulsa, no surge el Partido de los Trabajadores, nosotros la estamos apoyando y firmando. Es un planteamiento para que se prohíba la megaminería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional y nos parece muy importante que el pueblo se pronuncie, porque es decir, creo que hasta Tabaré Vázquez en algún momento dijo que él firmaría cualquier plebiscito que se presentara para que el pueblo decidiera, incluso si iba en contra de sus postulados. Bueno, esa es la oportunidad, que Mujica, Tabaré Vázquez, Larrañaga, Lacalle Pou, todos los candidatos o precandidatos que hay en carrera, nosotros ya lo firmamos, que lo firme también y que el pueblo decida y no lo decidan 4 o 5. Gracias, Rafael. Rafael Fernández es precandidato o candidato del Partido de los Trabajadores para las internas. Última pausa, hay más buscadores.